¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Encuentro con los Estudiantes. Hoy vamos a estar hablando acerca de la situación eléctrica a nivel nacional. El ministro Jesse Chacón dice que hay buen mantenimiento. El presidente de la República habla de que pudiera haber ciertos saboteos. La oposición dice que es falta de recursos asignados, que es falta de mantenimiento, que es un desfase histórico lo que tiene el sistema eléctrico nacional. ¿Cuál es la verdad? Es lo que vamos a estar tratando de debatir el día de hoy, la mañana de hoy. La participación de ustedes es muy importante. Estudiantes BB es nuestro Twitter para que desde ya comiencen a emitir sus opiniones acerca de este tema. Les repito, el tema de hoy, la situación eléctrica nacional. Los apagones son un dolor de cabeza para los venezolanos. El pasado viernes 27 de junio, una falla en el servicio de energía eléctrica afectó 13 estados del país, dejando sin luz a miles de usuarios. El Ejecutivo Nacional dijo que están investigando las causas del evento ocurrido en la subestación La Arenosa. Le digo al Estado Mayor Eléctrico, como ya se lo dije a uno por uno, 1000 ojos para proteger y prevenir. Yo le decía a los compañeros responsables, prevenir doblemente. Prevenir siempre pensando adelante, 1, 2, 3 pasos adelante de causas naturales y prevenir de las causas inducidas, de quienes se esconden en la oscuridad, se esconden para programar maldades contra el país. Sectores de la oposición afirman que el gobierno nacional intenta resucitar el fantasma del sabotaje para tapar la crisis energética que vive el país. Estamos viendo cómo este gobierno trata de ver cómo resuelve sus conflictos, cómo arremete contra la oposición, pero no hay ni una sola medida que busque resolver los problemas de la gente. Frente al apagón nacional, vuelve otra vez el fantasma del sabotaje. El ministro para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, informó el pasado mes de mayo que las nuevas tarifas podrían entrar en vigencia en julio y que el aumento será mayor para las personas que tengan más alto consumo. ¿Mejorará el servicio de energía eléctrica con las nuevas tarifas? ¿Sabotaje o crisis energética? Este es el tema de hoy en Encuentro con los Estudiantes. Muchísimas gracias, Génesis. Ahí está la pregunta. ¿Sabotaje o crisis energética? Lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Para ello tenemos nuestros invitados, se los presento. Comenzamos con Jorge Hurtado. Él es estudiante de Derecho de la Misión Sucre, también es coordinador de la Federación Bolivariana de Jóvenes del Estado Aragua. A su lado está Alfredo Grafe, estudiante de Ingeniería de Producción en la Universidad Simón Bolívar, presidente adjunto de la Federación del Centro de Estudiantes de su universidad y miembro del movimiento Demos, quienes les damos la bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué visión tienen ustedes acerca de qué es lo que está pasando con la situación eléctrica nacional? Se dice que hay mantenimiento, se dice que fueron hechos fortuitos, sin embargo, lo que es un hecho cierto y tangible es que los venezolanos seguimos sufriendo de apagones, sobre todo en el interior del país. ¿Cuál es la realidad? A ver. Tomo la palabra. ¿Cómo no, Jorge? Mira, nosotros en lo que vamos de gobierno, vamos a hablar del gobierno del presidente Chávez, hemos visto... ¿Del presidente Chávez o del presidente Maduro? Todavía lo vemos como el presidente Chávez, ¿no? El gobierno del presidente, del comandante supremo. Disculpa que me vaya acá, ¿no? Son 14, la gente dice, bueno, 14 años de que tuvo de gobierno. Y ahí hubo una política que se implementó para lo que fue el mantenimiento y el acomodo, ¿sí? en la materia energética. Pero sí hay algo muy puntual. Todavía quedan personas ajenas que trabajan dentro de la institución, que de una u otra diferencia, no puedo decir que sean chavistas, opositores, pero cuando van a hacer un reclamo social, involucran lo que es la planta o los servicios eléctricos. ¿Cuál daño hacen? El daño lo hacen a la población. Sí, es cuando se esconden, algo que mencionaba el presidente Maduro, es cuando se esconden en la sombra. Bueno, yo pudiera decir... Me estás hablando, y disculpa que te interrumpa, me estás hablando del llamado que hicieron a paro los trabajadores de Corpoelec. Claro, hay personas, y eso tiene que estar muy claro por un motivo de firma de contratación colectiva. Por algo, sí. Porque se ha visto, mira, en Venezuela, cuando se hacían ese tipo de reclamos, siempre lo hacían de otra manera, ¿no?
hoy como están dentro de las instalaciones, asumen una postura y no le hacen daño, no se hacen daño ellos mismos. Cuando se pelea por una contratación colectiva o algo dentro de, vamos a hablar de la parte del Ministerio como de Electricidad, ellos también afectan a otras poblaciones, que en este caso vamos a hablar del estado de Aragua, que es donde yo vivo, ¿verdad? Yo he visto en el estado de Aragua cuando hay apagones. Sí, pero esa situación puntual de contratación colectiva, eso fue incluso después del apagón del pasado viernes y de los apagones pero es que viene continuo, de los 3 apagones anteriores que comenzaron en la mitad del país. Porque mira, todos no aceptan de repente una contratación colectiva de alguna manera. Te lo digo por la administración pública se maneja de que unos son de un lado y otros son de otro. Pero cuando estamos hablando del servicio, el servicio es de todos. Es así. Es de todo, el servicio es de los amigos que están en la esquina, de los edificios, de las personas que... Y es un servicio que es nacional, y es un servicio que nos afecta a todos por igual, que no es un tema de contratación colectiva. Porque cuando una nevera se daña en cualquier abasto, o cuando aquí cualquiera de los que estamos acá se nos daña la comida, porque en la nevera ya van 3 veces que se nos va la corriente, porque no solo los apagones, son los picos. Porque esto es un problema que tiene 2 raíces, el tema de la corrupción y el tema de la incapacidad. Empecemos por el tema de la incapacidad. En el año 2003, aquí se presupuestó para aumentar la capacidad instalada de producción y generación de electricidad a 17.500 megavatios más. Es decir, se proyectaba tener 30.000 megavatios. Hoy, solo funcionan en el Sistema Eléctrico Nacional 16.500. Pero sin embargo, el presidente decía recientemente que la oferta de electricidad estaba por encima de la demanda y que incluso ese no fue el motivo del apagón del pasado viernes. ¿Qué dijo el ministro Jesse Chacón en el 2013, el 26 de abril, cuando él agarró y dijo, si en 100 días los problemas siguen, yo pongo mi renuncia, que ya han pasado casi 500? ¿Qué dijo él ese día? Que él iba aquí a trabajar por 8 objetivos. Iba a tratar de aumentar en 100 días 1.000 megavatios de producción, iba a tratar de disminuir en 100 días 1.000 megavatios de consumo, y ahorita estamos en un rango, que son cifras que las dan Corpolec, que también hay cifras de profesores de ingeniería eléctrica, caso de la Simón Bolívar, que estamos alrededor de los 17.500 megavatios de producción, y eso oscila en 1.000 megavatios más o menos del consumo nacional. Es por eso que hay días que tú tienes recortes, porque los recortes, ¿qué son? Son cortes programados para que la gente no consuma más electricidad de la que podemos darle. O sea, que estamos en el límite de la producción. De lo que se está produciendo es el límite de lo que se está consumiendo. A rayita. ¿Y cuál es el problema de eso? Que aquí desde el 2003 se ha planteado un plan de inversión. Aquí se planteó un proyecto que costó 23.000 millones de dólares. Cuando en verdad, sin sobreprecio, sin casos de corrupción, sin nada por el estilo, tenía que costar 14.000. Es decir, se han perdido 9.000 millones de dólares en sobreprecio y además esos 14.000 no se han visto los resultados. Solamente un detalle, el Mundial de Brasil, la infraestructura del Mundial costó 11.000 millones de dólares. Y aquí en sobreprecio el sistema eléctrico se han ido 9.000 millones de dólares. Es decir, toda la inversión del Mundial de Brasil en estadio, aquí se la ha llevado a alguien que no nos da electricidad. Fíjate, a lo que tú abonas, mira, yo no te hablo de cifras de recursos porque no las manejo. O sea, ellos dicen los recursos, se invierten los recursos y se ha visto porque primero, si nosotros vemos la misión vivienda, eso está generando más vivienda y para nadie es un secreto. Entonces, cuando estamos generando más vivienda, estamos generando más consumo de energía. Cuando estamos generando... Pero se debe incrementar de igual manera la producción. Claro, pero fíjese algo. Entonces, cuando hablamos de un presupuesto que el camarada está mencionando, ¿verdad? Porque no conozco la cifra, en ese transcurso de ese tiempo, ¿cuántas viviendas no se generaron? ¿Cuántos estadios? ¿Cuántas recuperaciones de canchas? ¿Cuántas recuperaciones de vías? Entonces, ¿no se previó ese crecimiento? Claro, pero se está creciendo. Entonces, habría que ver, por eso que digo, no manejo el costo del mantenimiento de una planta enérgica, porque si yo hago una vivienda, voy a poner un ejemplo, si yo hago una vivienda, ¿verdad? Por decir mi casa, y yo coloco otro cuarto, tendría que colocar otro bombillo, ¿verdad? Es otro consumo. O sea, tendría que ver, es algo de lo que estamos hablando, algo parecido. Necesito ir a nuestra primera pausa, pero una respuesta rápida de ustedes. ¿La situación energética a nivel nacional ha mejorado o ha empeorado? Una respuesta corta de cada uno. Bueno, yo, en mi perspectiva, sí ha mejorado. Estamos un poco esperando más respuesta del gobierno nacional, como tiene que ser, pero sí ha mejorado. Sí ha mejorado porque ahí se ven. Pues, ¿no? La realidad es que ha empeorado. No, eso no tiene ningún tipo de justificación. Bien, vamos a hacer entonces nuestra primera pausa, su participación a través de Twitter. Juan Lianis o Onleanis dice: las fallas eléctricas cada día se agudizan más. Donde casi no se iba la luz, ahora se va casi a diario.
También Johnny de Freitas nos dice a través de Twitter: la nacionalización de las empresas de electricidad nos llevaron al colapso. Descentralizadas eran más eficientes. Parte de su participación. Hacemos una pausa. Continúen, ese estudiante bebé, continúen participando, continúen opinando. Su opinión, su participación definitivamente favorece y alimenta este debate. Ya venimos. Continuamos el encuentro con los estudiantes. Estamos hablando acerca de la situación eléctrica nacional y había una inquietud que dejamos en la parte anterior que nos hicieron llegar ustedes a través de Twitter acerca de la nacionalización de la empresa eléctrica, la nacionalización de Corpoelec. Nuestros televidentes, o al menos Johnny de Freitas, nos hizo saber que a raíz de la nacionalización fue cuando vinieron los problemas de Corpoelec, cuando se empezaron a generar y agudizar toda esa cantidad de problemas eléctricos. ¿Qué de cierto hay en esa afirmación? Jorge. Bueno, si me lo preguntas a mí, nosotros hablamos porque somos parte de lo que es el gobierno nacional, asumimos la responsabilidad de absorber las empresas privadas, ¿no? Lo que hacían las empresas privadas. Me recuerdo que cuando nosotros vivíamos en los ranchos, yo vengo de un barrio, nos ponían hasta medidores. Y entonces uno pagaba una luz, sí, pagaba un consumo de luz, pero a los edificios, a los urbanismos que hacían en el gobierno de Caldera, lo digo por el estado de Aragua, hay un sector bastante grande que es en Samán de Güeres, que se hicieron como aproximadamente unas 7.000 viviendas, pero ninguno tiene medidor. Entonces los ranchos consumían la energía y pagaban. Los urbanismos que se hacían con el gobierno de Caldera, de Carlos Andrés, ellos sí eran beneficiados, ¿no? Entonces ellos al tomar la luz, ellos no robaban. Hoy el que vive en un rancho y toma la luz de un cable, de una guaya, sí lo está robando. Entonces habría que ser equilibrado en este sistema. Si vamos a consumir luz, si vamos a pagar luz... ¿Se alcanzó ese equilibrio? Pudiera ser un 50, pero también es parte de nosotros, camarada. También es parte de nosotros porque es la conciencia de nosotros, es concientizarnos. Porque yo a veces dejo mi teléfono cargando y se cargó y dejo el cargador. Entonces yo también estoy fallando aquí, si venimos a hablar aquí, con seriedad y con propuestas, fallo cuando de repente salgo de mi casa y dejo el televisor prendido, fallo cuando también salgo de mi casa y dejo el aire prendido, fallo cuando dejo las luces prendidas. Entonces decimos, si hay consumo, hay bastante consumo, pero ¿quién lo está derrochando? Nosotros, cuando no tomamos la precaución de salir de nuestras viviendas o diferentemente un centro comercial o X y no apagamos la luz. No apagamos las luces. Pero es que no es un tema de derroche, porque la culpa no es del usuario, porque mira, esto es una estadística mundial. El 1% del consumo se puede reducir si todos nos ponemos de acuerdo en eso de desconectar el cable. Eso es algo que está rodando por ahí. Cuando yo te digo que tenemos 30.000 megavatios instalados para producir y solamente funcionan 16.500, quiere decir que casi el 50% no está funcionando. No me hable del 1%, cuando el otro 49% es producto de un sistema. Mira, si Caldera o no ponía un cable, se lo ponía un rancho, se lo ponía un edificio, yo creo que eso no puede ser justificación, porque cuando José Manuel te pregunta, ¿hay equilibrio? Yo creo que la respuesta en este país es que sí hay equilibrio. Cuando se nos va la luz, se nos va a todos por igual. Y a todos se nos pone el país a oscura. Y a todas las calles se nos pone con el alumbrado público a oscura. Cuando Caracas y Maracaibo, por ejemplo, Maracaibo fue la segunda ciudad con alumbrado público de Latinoamérica. Hoy, Caracas es uno de los países, Venezuela es uno de los países con más oscuridad por estos apagones. El punto de la estatización o de la expropiación de AES, que fue en el caso de la electricidad de Caracas, bueno, eso hay que preguntárselo, por ejemplo, a las declaraciones que acaba de dar Freddy Bernal. ¿Qué ha pasado con las expropiaciones? ¿Qué ha pasado con una política económica que, empeñada de repente en un proyecto económico distinto en el país para dar un cambio, se ha olvidado de la gente? Porque al final no se trata de si el socialismo, si el comunismo, se trata de que la persona que tiene su negocio o de la persona que está emprendiendo y está comprando una nevera o de repente están comprando una cava para guardar alimentos, los pierde. Y ahí nosotros como futuro del país nos tenemos que sobreponer, Félix. Y no podemos estar diciendo, es que Caldera hizo tal cosa. Cuando Caldera era presidente, viejo, yo tenía 4 años. Hoy tengo un gobierno viéndolo por 15 años ya y yo solamente veo apagones desde el 2008 hacia acá. Y justamente coincide con las expropiaciones de la electricidad. Y una de las cosas que asomaban es que Caracas es una de las ciudades
con la que menos apagones han ocurrido en el país, ¿no? Prácticamente aquí no hay razonamiento. Sin embargo, me llama la atención esta publicación que salió en el Nacional el pasado miércoles 2 de julio, donde habla, y este es el titular, Caracas sin blindaje contra los apagones. Si se presentara otra falla, como la del pasado viernes 27, la ciudad quedaría a oscuras porque las plantas de generación térmica de la región presentan atraso en los programas de mantenimiento mayor que el que recomiendan los fabricantes. 96% es el riesgo desde 2013 de que la región capital se quede sin luz si vuelve a fallar el sistema interconectado. Es una cifra bastante alta, pero eso me lleva a un punto, que es el mantenimiento. Fíjate, tú lees el titular de esa prensa, ¿no? Yo quisiera saber si ese estadístico que está ahí, el que hizo el titular, porque ya él asomó que aquí va a haber un colapso de energía. Ese es el problema. Ese es el problema, que cuando subimos ese tipo de comentarios, que no vamos a lo real, el camarada decía, bueno, los recursos y tal, y qué sé yo, está bien, vamos a asumir los recursos. ¿Dónde están los recursos? Bueno, los recursos se están llevando a lo que es el mantenimiento a las plantas de energía. Ahora, si yo me dejo llevar por ese periódico, por lo que dice ese periódico, mañana se va la luz. Entonces, seguimos diciendo, se va a ir la luz en Caracas. En Caracas no se va la luz. O sea, como se va en otros estados. En Aragua, pues, en Aragua tenemos, sí, ahí se va, hacen el racionamiento de energía. Mucha gente ya lo tiene como que justo, pero en Caracas no se van porque entonces, ya va, termino la idea, te explico. ¿Por qué? Porque tú me hablas del comunismo, me hablas del socialismo, del comunismo, pero no hablas del capitalismo. Aquí en Caracas, usted se imagina que se fuera la luz aquí en Caracas. ¿Cuántos comercios se fueran a quedar sin luz? El viernes pasado. Bueno, pero ¿por qué no se queda esto sin luz? Porque aquí también podemos hablar de capitalismo. Bueno, todo lo que es el capital, centrado en lo que es la Gran Caracas. Entonces llamamos a la reflexión. ¿Quiénes consumen energía? Nada más los edificios, nada más la gente que vive abajo. En Aragua ponemos el ejemplo de cuando se va el racionamiento, la gente sale a las calles, sí, a protestar. De repente porque no están concientizando de lo que es el consumo de energía. Pero no podemos llevar por el comentario. Si yo digo ahorita un comentario, mañana pudiera ser tomado y decir, sí, va a pasar. Va a pasar que se vaya la luz. Pero complementando este titular, te pongo otro ejemplo y vamos a escuchar el sonido de Abel Guzmán. Él es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corpoelec de Carabobo. Y él hace referencia a la situación del sistema eléctrico nacional y a la caducidad que pudiera tener. Pero vamos a escucharlo, vamos a escuchar las palabras de Abel Guzmán. El sector eléctrico de nuestro país tiene data del 1950. Ya es un servicio eléctrico que ya cumplió su tiempo de vida útil. Ya ustedes se dieron cuenta con estas fallas que han ocurrido constantemente que ya el sistema eléctrico no garantiza eficiencia. No es por llevarte la contraria, ni es por contraponerte, pero es que hay varias fuentes que indican que el sistema eléctrico está desactualizado, prácticamente está a punto de colapso. Ahí vamos a agarrar varios detallitos. Uno, a la gente que nos ve en sus casas, no podemos pensar que es justo que nos racionen la luz. O sea, en ningún país del siglo XXI, cuando hablamos de eso de sumar la mayor cantidad de bienestar para nuestro pueblo, no podemos hablar de que no, es justo que las próximas 6 horas me corten la luz. Pero, a ver, Abel decía que en 1950 data el sistema eléctrico. Yo creo que eso es un número que... Han habido obras. Hubo obras durante 40 años del bipartidismo y hubo también obras durante este gobierno. Por ejemplo, la planta Josefa Camejo en Paraguaná. Se instaló, se hizo la inversión. El presidente Chávez en vida dijo, van a haber 400 megavatios para apoyar la demanda, sobre todo el área del occidente del país, sobre todo el área del Falcón. ¿Qué está pasando ahí? Es una planta nueva. Imagínense que usted compra un carro nuevo y que a los 1500 kilómetros le dicen, no, es por falta de mantenimiento que ese carro está dejando de funcionar. No es falta de mantenimiento. Es que aquí definitivamente hay un problema de fondo y que no se trata de si es la Gran Caracas o no, porque creo yo que no tiene privilegio la Gran Caracas en tener acceso al servicio eléctrico que el interior del país. No se trata de los grandes capitales. Quizás la única diferencia que hay en la Gran Caracas es que están los edificios de los poderes públicos. Quizás en la Gran Caracas la diferencia es que está la sede del Palacio de Miraflores. Y en el interior del país entonces hay venezolanos de segunda a los que sí le podemos, entonces bueno, vamos a cortarle la luz a ellos, pero en Caracas no. O es que es un tema político que le tiene miedo a las protestas por el tema del descontento del sistema eléctrico. Yo creo que aquí nosotros nos tenemos que sincerar. Han habido problemas en un sistema eléctrico a través de la historia. Pero tú decías que es que no se planificó. Mira, si tú vas a invitar a una gente a tu casa y tú dices, bueno, vamos a invitar a 25 personas
y tú preparas la comida para los 5 que siempre están comiendo en tu casa, evidentemente hay 20 que van a pasar hambre. La población se comporta en un crecimiento que eso tú lo prevés estadísticamente. Los censos, tú los proyectas a 10, a 11 años. Entonces, no sabíamos nosotros en el 2001, cuando se hizo aquel censo, el aumento de la población. Fíjate, lo estás diciendo tú. Y vamos a hablar de 40 años, que es lo que uno siempre ha escuchado. 40 años y los últimos 15, ok, como tú dices, los últimos 15. Pero en los 40 años, ¿quién planificó que iba a haber una población creciente? ¿Quién planificó? Ya va, en 40 años, ¿quién planificó? En los gobiernos anteriores. El presidente Chávez, el comandante supremo, en su gobierno pudo planificar lo que llevamos. Sí tenemos déficit, pero imagínate que no se hubiese planificado en los 14 años todo lo que fuera sido 54 años sin una planificación de esos gobiernos que estuvieron montados acá. No vamos a caer en el tema, pero si hablamos de planificación, ¿quién gobernó más, quién gobernó menos? Ahora hablamos de los recursos. Bueno, si tú me hablas de los recursos, desconozco cómo se asignan los recursos porque no soy un ministerio. Pero si hablamos de planificación, tú me estás dando la razón. Porque en 40 años, ¿quién planifica más? A 14. Vamos a hablar. ¿Cuántos gobiernos? ¿Cuántos gobiernos? Pero está bien, pero Chávez en 14 años me acabas de decir que creó la OCEPA. Está bien, pero el crecimiento poblacional, estamos hablando de crecimiento, 30 millones de habitantes. Cuando el camarada del sindicato decía que se creó en aquel entonces para aquella cantidad de personas, de 5 millones de habitantes, ese poquito, 40 años. Y Chávez con 14 años que no lo dejaron gobernar. Porque no lo dejaron gobernar. Si nos vamos a lo material, no lo dejaron gobernar, comandante. Entonces, ¿qué pasa? 14 años creó todo esto, el mantenimiento, y ustedes todavía no pueden decir un día, sí, vale, ese señor hizo algo. Este señor trabajó para el crecimiento de lo que es la parte enérgica. Pero ustedes no lo hicieron. Ustedes no, porque tú eres un joven igual que yo. Esos gobiernos, yo puedo hablar por el comandante supremo. Yo ahorita pudiera decir el presidente Maduro que está llegando al poder. Bueno, habría que evaluar su gestión. Pero el presidente hizo más que en 40 años de gobierno. Vamos a hacer una pausa y te doy la palabra al regreso. Vamos a darle participación a nuestros tuiteros, a quienes nos siguen a través de Twitter. Zulima Zuleta nos dice: las fallas eléctricas se deben a la ineficiencia del ministro al no colocar personas capacitadas para trabajar en Corpoelec. José Bencomo: la situación eléctrica del país está peor por falta de mantenimiento porque el ministro Chacón no cumple sus funciones. Parte de su participación. Hacemos una pausa, ya venimos. Ese estudiante bebé, para que ustedes sigan emitiendo sus opiniones. Ya venimos. Entramos en la parte final de este encuentro con los estudiantes hablando de la situación eléctrica nacional. Su participación a través de Twitter. Mica Arias: la situación eléctrica es debido a la falta de inversión en mantenimiento y equipos. Tampoco se trabaja en nuevas fuentes de generación. Cari NFB, @Cari NFB. Si hay una buena inversión económica y mano de obra capacitada, es posible que mejore la situación eléctrica nacional. La demanda supera los límites. En todo caso, pareciera que la constante es la exigencia del público, de la gente, a que haya una mejor inversión, que haya mejor capacitación, que haya mejores equipos para satisfacer la demanda. Sí. Hoy la electricidad es parte de la calidad de vida de los venezolanos. Decir que no hubo planificación hace 30, 40 años es una irresponsabilidad, porque cuando se inauguró Guri, era la represa más grande del mundo. Cuando tú planificas, tú también planteas una renovación. Y la población, mi hermano, aumenta en una función que es exponencial y que se estudia y que se prevé. No es que hay más gente de repente un día o menos gente de repente el otro. Cuando usted, señora, le digan en su casa, no, es que Venezuela es un país rico y tiene una potencia energética, piense que nosotros le estamos dando petróleo a los países del Caribe. Piense que nosotros estamos dando luz, literalmente, hacia el exterior de Venezuela, pero para adentro pura sombra. Cuando usted se le vaya la luz, diga que la calidad de vida depende, entre otras cosas, de tener un servicio eléctrico eficiente. No es un tema político, no es un tema económico, es un tema de que la vida en este país lamentablemente se está reduciendo a los controles de este sistema. Y es un sistema que plantea económicamente controlar el consumo y no controlar la producción. Así como te quieren quitar las cosas, así como te quieren reducir lo otro, no te ofrecen opciones. Hoy en Venezuela no hay oferta de oportunidades, como tampoco hay oferta de electricidad. Bueno, yo difiero en algunas cosas del camarada, aunque puedo aceptar algunas otras críticas, ¿no? Pero cuando tú hablas de que no hubo, sí, mira, yo lo digo con propiedad, no hubo planificación en Venezuela, aunque hayan creado la represa más grande del Guri. ¿Por qué?
Porque la planificación no se habla de que yo voy a hacer una tremenda empresa, pero no creo las condiciones para hacer el mantenimiento. Ah, claro, como la tiene una empresa privada, el mantenimiento es bueno. Si lo absorbe el Estado, es malo. No. Aquí tenemos que estar claros. El punto es planificación, sí. Vamos a hablar claro, planificación en recursos, en personal calificado, en todo. Yo le hago un llamado a ustedes, los ingenieros, en lo que se están graduando ahorita y los que se van a graduar en la parte de ingeniería, de eléctrica. Vamos a tener un debate, pues. Y yo aquí en estas cámaras que nos permiten, y hacemos un debate con el ministro Jesse Chacón, y buscamos la mejoría, pues, si es para el colectivo, si es para todo, y pudiéramos hacer mesa de trabajo. Yo hago una idea. Los consejos comunales tienen unas mesas de energía. Ellos deberían asumir la conducción de la parte enérgica de su municipio, de su sector, porque Corpoelé, así como lo dice el camarada del sindicato, que él habla mucho, pero nosotros tenemos que ver que hay sindicatos que trabajan, pero hay otros sindicatos que lo que se encargan es a pelear los derechos de los trabajadores, pero no en crecimiento de las poblaciones, porque a veces usted llama a Corpoelé y los responsables son los que están ahí, pero ¿dónde están los dirigentes de las comunidades que tienen que hacer valer que la luz, la falla enérgica que lo asume la institución esté ahí? Bueno, tenemos un debate. Sí, bueno, una responsabilidad de verdad, compartida camarada, que incluye incluso al ciudadano común. Quiero agradecerles su participación en la mañana de hoy. A ustedes también, agradecerles haber participado y a que nos sigan a través de nuestra cuenta en Twitter, Estudiantes BB, y también que se sumen a nuestro grupo en Facebook a través de Encuentro con los Estudiantes. Será hasta una próxima oportunidad. Buen saludo.